Hoy quiero hablar con ustedes un poco más sobre lo que aprendimos de Jacob y su temor con Dios cuando él ve a Dios de lejos en el lugar llamado Betel. Vio a Dios en la cima de la escalera y Jacob estaba sorprendido. De verdad estaba admirado de que aquel lugar era la puerta del cielo y que Dios le estaba permitiendo que Jacob lo conociera y lo viera aunque de lejos. Usted va a ver eso en su Biblia en Génesis 28. Temió a Dios y le fue fiel, devolviéndole a él el diezmo a partir de aquel momento. Más tarde, Jacob tuvo otra oportunidad, pero desta vez en el vado de Jaboc, cuando estaba amenazado de muerte por su hermano que quería matarlo. Venía con sus 400 sicarios para acabar con Jacob, no solo matarlo a él, mas también acabar con su familia y llevarse sus riquezas, que eran muchas. Y Jacob se despojó de todo el ganado, los bienes, la familia, y despojado de todo, Jacob se quedó a solas con Dios en el vado. Y dice la Biblia que allí Dios desciende. Era Dios allí materializado como un ángel luchando con Jacob, porque un ángel en sí, ni arcángel, ni querubín, ni serafín, no tendrían el poder de hacer que un ser humano nazca de nuevo. Solo Dios puede engendrar dentro de un ser humano una nueva criatura, una nueva persona. Y fue esto lo que pasó con Jacob allá en el vado, a solas con Dios. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 32, versículo 30, tanto era el respeto, tanto era el temor que Jacob tuvo hacia Dios en aquel lugar, que Jacob dice así: a ese lugar Jacob le puso por nombre Peniel. Peniel significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sigo con vida. Wow, qué experiencia tuvo Jacob en el vado. Allí él dejó de ser Jacob, allí él pasó a ser Israel, de haber visto a Dios cara a cara. Pero esto sucedió debido a que Jacob tuvo las agallas, coraje de haberse desprendido de todo. Si usted lee el versículo 24 anterior a este que hemos leído, que es el 30, dice: de modo que Jacob se quedó solo. Esa era su situación, su condición allí en el vado, totalmente despojado de todo. Y es esto lo que significa la palabra Jaboc, el vado de Jaboc. Jaboc significa vaciarse. Cuando una persona respeta a Dios, confía en Dios, cree en Dios y es capaz de entregarse al 100% al punto de vaciarse, a tal punto de despojarse de todo por causa de esa fe, por causa de esa confianza, entonces a esta persona
Dios la hace nacer de nuevo, como transformó Jacob en Israel. Y el propio Señor Jesús, en Filipenses capítulo 2, nos muestra la Santa Biblia, que fue lo que Él hizo. Y la palabra de Dios manda que también es lo que nosotros debemos de hacer. Así dice la Santa Biblia: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No es servir a Dios sintiendo escalofrío, sintiendo emoción, sintiendo cosas que alteran nuestra carne. No, no es este tipo de sentimientos que valen para Dios. Imiten a Jesús de la siguiente manera: quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor Jesús tenía la gloria, vivía allá desde que antes de la creación. Por Él todo fue hecho, sin Él nada de lo que fue hecho se hizo. Cuando discutían entre sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decían: hagamos el hombre conforme a nuestra semejanza. Así que desde que antes del mundo existir, Él ya existía. Y el Señor Jesús se despojó de sí mismo, bajó para asumir la forma de hombre, vestirse transitoriamente de un cuerpo de carne y huesos. Vino a la condición humana, a este mundo. Y dice ahí: se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué lo hizo? ¿A qué vino a este mundo? A pagar lo que yo tenía que pagar por mis pecados y librarme del infierno y librarme de toda condenación. Vino a este mundo para pagar lo que usted tenía que pagar por sus pecados y para librarlo de toda y cualquier condenación. Como un criminal que está condenado a la cadena perpetua y viene un inocente y paga la fianza para soltar a este criminal y librarlo de la condenación. Así Jesús vino puro y sin mancha y pagó para librarnos de la condenación del infierno, del lago de fuego, de la muerte eterna. Él fue el pagador y no pagó con euros, no pagó con dólares, no pagó con quetzales guatemaltecos. Él pagó con su sangre, derramando hasta la última gota por mí y por usted. Se despojó de su divinidad, se despojó de su gloria, se despojó de su majestad, se despojó de todo, solo en aquella cruz, en el Calvario. Jacob se despojó de todo en el vado. Pero tanto cuanto a Jacob le fue bien, porque él fue transformado en Israel y de su descendencia vino todo el pueblo de Israel y nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También Jesús, como dice ahí la secuencia de la lectura,
por lo cual Dios también lo exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, nombre poderoso. En este nombre hay poder, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amiga, amigo, ahí están las lecciones. ¿Quién tiene coraje, agallas, decisión de venir al altar y despojarse de todo, desprenderse de todo, dejar todo atrás, dejar todo a un lado, y es decidido a quedarse en total dependencia de Dios, en completa dependencia de Dios? Esta persona recibe nueva vida, nueva historia, nuevo nombre y gran recompensa. Pasó con Jacob, que se volvió Israel. Pasó con Jesús, que es el Señor. Y no es el Señor por casualidad. Él pagó el precio y reina para siempre. Muchos, cuando lo vieron morir, movieron la cabeza y pensaron: se acabó. Pero no se imaginaban que al tercer día el Espíritu Santo ¡zas!, entraría a la tumba y levantaría a nuestro Salvador. Y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad. En esta hoguera santa en que vamos a enviar nuestras peticiones a la tierra santa, en el día de entregar nuestras peticiones en el altar, el siguiente domingo, día 11, es esto lo que cada persona tiene que hacer, sin miedo, sin dudas, total y completamente decididos. Vamos a colocar nuestras vidas en el altar, despojándonos de todo, de la duda, de los pecados, del apego a las cosas, del materialismo, de todo. Vamos a despojarnos de todo. ¿Qué me importa lo que piense la gente? ¿Qué me importa lo que digan los demás? Yo me lanzo al 100%, total y completamente, y yo veré Dios cambiando mi vida y mi historia. Usted se lanza total y completamente y verá Dios cambiando su vida y su historia. Y hoy nosotros vamos a ver dos testimonios de dos familias que en algún momento vinieron y se despojaron, colocaron todo de sí en el altar y están viviendo hoy una nueva historia. Don Mario, doña Angelina y el pequeño Mario, hijo, por favor vengan acá conmigo para compartir la experiencia de ustedes. Don Mario, ¿cuál era la condición suya cuando usted llegó a la iglesia? ¿Cómo era la vida, por favor? Buenos días. Pues en realidad nuestra vida antes de llegar a la iglesia era una vida completamente destruida, ¿verdad? Porque yo precisamente tenía un año sin poder trabajar o sin querer trabajar prácticamente porque Si puede hablar un poquito más cerca del micrófono, por favor. Había caído en una depresión, ¿verdad? Porque había perdido todo, hasta el deseo de luchar. Tenía un año entero de no trabajar. No teníamos condiciones, no teníamos ni siquiera para comer, porque dependíamos de mis suegros. Era una vida prácticamente destruida porque matrimonialmente tampoco estábamos bien.
estábamos separados porque aparte de estar en depresión, tenía vicios y consumía también lo que era las drogas y estaba enfermo. Y aparte de eso, formaba parte de una pandilla y estaba totalmente destruido, ¿verdad? Deje que doña Angelina nos diga cómo es ser esposa de un hombre en estas condiciones, señora. Pues era una vida muy difícil porque antes de que él dejara de trabajar, él trabajaba solo para cubrir sus vicios. Él no pasaba gasto, él prefería estar en la calle. Él, los días que descansaba, él prefería estar en la calle y no estar en la casa. Era una vida simplemente de apariencia, porque él no era un marido que supliera las necesidades en la casa, sino que él prefería cubrir sus vicios y así se mantenía él. Fueron tiempos difíciles. Así es, ¿Cómo obispo. llegaron ustedes a la iglesia? ¿Cómo conocieron? Conocimos la iglesia por mi mamá. Ella nos invitaba siempre, pero nosotros no queríamos llegar a la iglesia hasta llegar al punto de que él quedó un año sin trabajo, él solo enfermo se mantenía. Entonces hablamos y tomamos la decisión de ir a la iglesia. Así llegaron. Así llegamos, totalmente destruidos. Bueno, y en estas condiciones de tanta pobreza, un año sin trabajo, una vida de vicios y todo, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de participar de la Hoguera Santa? Así es, nosotros llegamos a la iglesia, poco tiempo después escuchamos hablar de la campaña. No teníamos nada para dar, mas Dios nos colocó el deseo para poder cambiar la vida que llevamos, la situación que vivíamos. Nosotros estuvimos reuniendo para poder cumplir nuestro voto y nos despojamos de lo que teníamos, lo poco que teníamos, fuimos al altar, dimos y ahí nuestra vida empezó a cambiar. Vamos a seguir un poquito más con don Mario. Su señora dice que ustedes de lo poco o lo casi nada que tenían se despojaron y fueron con todo en el altar. Así es, obispo. En realidad no teníamos nada, porque a un año de no trabajar estábamos sin nada. Empezamos a generar y colocamos todo en el altar. De allá para acá, ¿qué diferencias han visto en sus vidas? Pues la diferencia ha sido mucho porque en el matrimonio Dios transformó nuestro matrimonio. En la vida económica Dios nos ha bendecido tanto, ¿verdad? En su economía, en su matrimonio, todo es diferente hoy. Así es, en la economía, en la salud. ¿Se curó? Es completamente. Los vicios. Ya no. ¿Estaban separados? No. ¿Hoy viven bien? La verdad, no somos, como decir así, esposos, sino que somos como novios. Qué lindo. Gracias a Dios. ¿Y sus conquistas financieras? Pues en conquistas hemos conquistado nuestra casa, ¿verdad? Porque como anteriormente vivíamos en un cuarto pequeño y cuando empezamos a luchar, empezamos de campaña en campaña, empezamos a conquistar. Hemos conquistado nuestra casa, tenemos también unos terrenos ahí que... Usted dijo que estaba desempleado por un año, ¿cómo es hoy? Tenemos un propio negocio. Confeccionar ropas. Sí, sí, obispo. Esa foto que vemos ahí es de su taller, de su confección. Así es. Y les va bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Anda a pie? No. En plena pandemia Dios nos bendijo con un auto. Y tengo entendido que además de conquistar la confección, además de conquistar la casa propia, además de conquistar el automóvil, el año pasado tuvo una experiencia con el niño que estuvo grave también. Así es, obispo. Como decir, de la noche a la mañana, un fin de semana, mi hijo estaba todo bien, ¿verdad? De repente empezó él a sentirse mal
Él empezó a perder el deseo de comer, se sentía desanimado y de repente él empezó a vomitar. Y eso fue prácticamente de un día a otro. Y el día lunes temprano nosotros lo llevamos al médico, donde le hicieron exámenes, le colocaron suero, antibiótico, y el médico dijo que se iba a reanimar con eso, que iba a quedar bien y iba a llevar un tratamiento, pero lastimosamente no fue así. En horas después él se volvió a sentir mal, pero el médico había dicho que le iba a practicar unos exámenes y nosotros esperando el resultado. El médico dijo, cuando nos dio el resultado, dijo que era una enfermedad grave, que era una infección gravísima, que era necesario poder internarlo, ¿verdad? El resultado fue que en la tarde él ya estaba inconsciente cuando él entró en el hospital. Déjeme hablar un poquito con la señora. Doña Angelina, ¿su hijo de tan gravísimo quedó inconsciente? Así es, obispo, él quedó inconsciente. Cuando lo ingresaron, lo primero que le colocaron fue oxígeno y suero para reanimarlo, pero él no reaccionaba. Entonces me dijeron de que le iban a poner un catéter para poder inyectarle más medicamentos para que él volviera en sí, pero él no reaccionaba. Los médicos estaban haciendo todo lo que podían. Así es, los doctores dijeron que lo iban a estabilizar porque era lo único que ellos podían hacer. Después me dijeron de que él estaba afectado del corazón, de los riñones, del hígado y hasta el cerebro le afectó. Y me dijeron de que ellos no podían hacer nada porque él, lo que le había afectado era el COVID y el COVID lo estaba matando porque le estaba afectando todos los órganos de su cuerpo. ¿Qué hicieron ustedes en este momento tan difícil? Yo le dije a mi esposo y él tomó la decisión y la actitud de ir al altar. En ese entonces estábamos en campaña y él no dejó pasar más tiempo. Él, en ese mismo día que yo le dije, él fue al altar y él sacrificó por él. ¿Cómo fue eso, don Mario? Pues en realidad nosotros estábamos juntando dinero porque teníamos una pequeña deuda ahí pendiente que pagar. Y estábamos juntando ese dinero, pero estábamos en campaña. Y en ese momento, cuando recibí la noticia, Dios me habló y me dijo que la única esperanza o la solución que podía tener era el altar. Y en realidad no lo pensé mucho, sino que saliendo del hospital solo tuve el momento de tener a la mano lo que era ese dinero y lo coloqué en el altar. Se despojó en el altar de aquel dinero que era para un pago de una deuda. Así es, obispo. Por la vida de su hijo. Por la vida de él. Déjeme hablar con Marito ahora. Hola Marito, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, campeón? ¿Bien? ¿Me escuchas bien? Sí. ¿Comes bien? Sí. ¿Juegas? Sí. ¿Ya se casó todavía? No. No, ¿verdad? Así que todo este malestar quedó atrás. Sí. ¿Te sientes feliz con papá y con mamá? Sí. ¿Qué vas a hacer cuando crezcas, cuando seas ya un hombre grande? Cuidarlos. Que seas grande y sigas dando mucho orgullo y alegrías a tus papás. ¿Está bien? Doña Angelina, gracias por el testimonio suyo. Gracias por compartir la experiencia de ustedes. Pero no nos quedamos por aquí tampoco. Hoy es día de escuchar cosas lindas. Y vamos a escuchar aquí el testimonio de don Stanley y de doña Reina. Buenos días, don Stanley. Primero, usted, díganos un poco de cómo era la situación antes. Buenos días, señor obispo. Nuestra situación cuando llegamos a la iglesia, pues empezó a ser crítica porque llegó un momento que yo trabajaba como empleado. Entonces, a mí, digamos, cerró la empresa, me despidieron y quedé desempleado. Quedé
sin trabajo. En esos días vino la campaña de Israel. Yo tenía un ahorro que mi esposa, de hecho, no sabía que yo tenía ese ahorro. Entonces yo pensaba, bueno, el dinero que yo tengo nos puede alcanzar para pasar un par de días, un par de tiempo, pero no era algo que nos iba a durar. Entonces el pastor empezó a hablar de la campaña, que teníamos que confiar en Dios, quedar a la dependencia de Dios. Y yo hablé con ella, incluso ella se sorprendió de que yo tuviera ese ahorro. Y yo comenté con ella de que el dinero, o sea, la intención era buscar para trabajar, pero no solucionaba nuestra situación. Entonces yo hablé con ella para colocar en el altar, para confiar en Dios, y así hicimos. Agarramos ese dinero y lo colocamos en el altar. Señora, ¿usted estuvo de acuerdo con su esposo entonces? Buenos días, señor obispo. Buenos días. Sí, la verdad es que cuando él me dijo, pues para mí fue extraño, ¿verdad? Que él me dijera de que tenía dinero ahorrado, ¿verdad? Entonces, yo le dije, vamos en esa fe. Incluso también yo tenía mis ahorros y lo colocamos, fuimos con toda nuestra fe en el altar. En aquel momento en que se había quedado desempleado. Así es, y cuando nosotros bajamos del altar, nosotros dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Entonces de allí fue que ya Dios comenzó ya a abrir nuevas puertas. Háblenos un poquito, don Stanley, después del sacrificio entonces, ¿cómo las cosas se fueron dando? Pues Dios empezó a abrir puertas de donde menos esperábamos, porque nosotros empezamos a trabajar con carro prestado, con carro alquilado, y nosotros empezamos a buscar en internet para comprar un carro propio, y buscando, nosotros encontramos un señor que empezamos, yo no lo conocía, él no me conocía, y fui a ver un camión y solo lo tratamos. Y yo pues no tenía dinero, no teníamos nada, estábamos sin nada, no teníamos para dar ni enganche, no teníamos para dar cuota, no teníamos para dar nada. Lo negociamos, Dios hizo la obra, Dios tocó en él sin conocernos, nos dio el camión al crédito, y nosotros empezamos a trabajar. Dios abrió puertas porque nosotros trabajamos con mariscos. Entonces Dios abrió puertas, empezó a colocar gente que nosotros no conocíamos, nos empezó a llamar para ver si nosotros comprábamos pescado, mojarra, y así fue que Dios empezó a bendecirnos, a abrir puertas. Nos llamaban de un lado, nos llamaban de otro, y así comenzamos. Dios empezó a abrir puertas. Usted, campaña tras campaña, viene teniendo la experiencia de despojarse en el altar, sacrificar en el altar. Vamos a hablar un poco de las fotos que tenemos para mostrar. Háblenos un poco de lo que vemos ahí. Es una moto que conquisté en la siguiente campaña. Dios empezó a bendecir tanto que yo conquisté una moto antes de esa, y vino la siguiente campaña, y cuando el pastor empezó a hablar de la campaña, ya me dijo, ahí viene una campaña más. Entonces Dios habló conmigo de yo poner la moto en el altar. Era inferior a esa. Era inferior. Agarré las llaves y coloqué en el altar. Días después Dios bendijo y me dio una mejor. ¿Fue la única cosa que usted conquistó? No, señor obispo, ese es uno de los camiones. Nosotros seguimos sacrificando, porque después de nosotros sacrificar la moto, Dios nos bendijo con otro camioncito, otro camión. Nos bendijo con otro camioncito, con otro camión, y Dios hoy nos está bendiciendo cada vez más. La casa que no había. Dios nos bendijo también con la casa. Entonces, alguna vez una moto muy
simple que usted sacrificó, conquistó una moto mucho más superior. De la moto, el pick-up. Del pick-up, otro camión. Del camión, otro camión. Y la casa. Usted que estuvo desempleado, hoy es patrón, dueño de su propio negocio. Así es, señor obispo. Hoy ya trabajo para mí mismo, y Dios ha ido bendiciéndonos cada vez más, ha ido abriendo puertas y Dios ha ido bendiciendo. Ahora, la obra de Dios en su vida ha sido solo moto, pick-up, primer camión, segundo camión, casa propia, y levantado su economía en todos los ámbitos ahí, profesional, laboral, como empresario hoy. O la obra de Dios también ha sido en su persona a través del Espíritu Santo. ¿Qué nos puede hablar sobre el Espíritu Santo? Así es, señor obispo. Nuestra mayor conquista ha sido recibir el Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo Dios nos ha dado dirección, sabiduría, y hemos ido conquistando mayor cosa. Sí, nuestra mayor conquista, mi mayor conquista ha sido la salvación. Gracias a Dios. Señora, ¿qué diría usted para las demás señoras, matrimonios, personas en general, que muchas veces les da miedo de despojarse, de ir con todo para el altar, y ahí retroceden, están a la defensiva, están con dudas? ¿Qué puede decirles, por favor? Pues yo le diría de que no tengan miedo, que se lancen, porque la verdad que la solución de todos nuestros problemas, ya sea espiritual, económico, en cualquier área de nuestra vida, está en el altar. ¿Usted también recibió al Espíritu Santo? Así es, la verdad que mi mayor conquista ha sido el Espíritu Santo, porque yo antes padecía de depresión, y ahora, gracias a Dios, pues soy feliz. Gracias a Dios. Muchas gracias por el testimonio de ustedes. Parémonos todos por un momento, por favor. Y vamos a buscar juntos desde ya la llenura del Espíritu Santo. Qué maravilloso es ver testimonios como de don Stanley y doña Reina, de don Mario y doña Angelina, y ver que quienes se despojan y entregan todo en el altar, también reciben todo de ti. Así que nosotros en este mes de julio, en eso estamos. Jesús, Señor de la creación. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble
ese Señor. Así como Jacob, que se despojó de todo allá en el vado, y tú le diste una nueva vida, nueva identidad, nuevo nombre y nueva historia. Así estamos nosotros siguiendo este ejemplo en estos días. Más que el ejemplo de Jacob, ha sido tu ejemplo para nosotros, de haberse despojado de todo y haberse entregado en el Calvario por todos nosotros. Mas a ti te fue dado un nombre que es por encima de todo nombre, y delante de tu nombre toda lengua confiesa, toda rodilla se dobla. Todos tienen que reconocer que eres el Señor y no hay otro. Oh mi Señor, a todos los que están siguiendo este espíritu, por todos ellos yo te pido que tú los llenes ahora con tu presencia, con tu plenitud. Los que temen a ti y aprovechan esta oportunidad, los que entienden que tú los estás llamando y en estos días están despojándose de todo, dejan el vicio, dejan el pecado, dejan la duda, dejan la mentira, dejan el mal carácter, dejan todo lo que no te agrada, se desprenden del mundo y de las cosas materiales, se desprenden de las personas y de los bienes y se entregan a ti con total sinceridad, con verdad, con rendición. Entonces, mi Señor, llénalos de ti ahora. Yo sé que hay bendiciones que toman un tiempo. Yo sé que hay cosas que toman un determinado tiempo para que vayan sucediendo, pero ser llenos de tu presencia es algo que no necesita esperar para más tarde, no se necesita esperar para después. Ahora mismo, mi Señor, ven sobre tu iglesia, ven sobre los que se rinden, ven sobre los que se despojan de todo y se entregan a ti completamente. Ven, Espíritu Santo, a llenar este lugar. Ven, Espíritu Santo, a llenar a todos los que aquí están. Amiga, amigo, este es su momento. Este es el momento de que usted delante de Dios se quede solo con Él, se quede sola con Él. Entonces háblele a Él ahora y dígale: Señor, yo me desprendo de todo para estar totalmente entregada a ti. Yo me despego de todo para estar completamente pegado a ti y a nada más y a nadie más. Así que yo me entrego, así que yo me doy, así que yo me rindo, no porque alguien me obligue a hacerlo, no es que alguien me induzca o me presione. De mi propio corazón, de mi propia mente, de mi propia inteligencia, yo quiero estar unido a ti y depender solo de ti y llenarme de ti en este instante y tenerte en mi vida más y más, mucho más. Así que yo te invoco, así que yo te busco, así que yo te clamo, así que yo me rindo en este instante. Desde este momento, heme aquí entregado a ti, mi Señor. Esta oración está siendo hecha por alguien dentro de un hospital que está viendo y escuchando esta transmisión. Y esta persona dentro de este hospital, en esta cama, dice: Dios mío, yo también me desprendo de todo, me despego de todo para estar unido a ti y pegado a ti. Dame una nueva oportunidad.
cambia mi historia, recibe mi vida que te entrego en este momento. Alguien está escuchando esta oración en casa, en su lugar de trabajo o privado de libertad, y entendió el mensaje de hoy. Es entregarnos sin miedo, es rendirnos total y completamente, es despojarnos de todo para ser tuyos, entregados, rendidos totalmente a ti, porque tú eres el Dios todopoderoso que escribe en la vida de quienes se entregan una nueva historia. Tú levantas a los que se entregan, tú haces cosas grandes con los que se despojan y se entregan a ti. Y comprendiendo esto, los que se entregan te reciban ahora. Reciba el perdón de sus pecados, reciba la paz del Espíritu Santo, reciba la plenitud del Espíritu Santo. Sea llena, sea lleno del Espíritu Santo ahora. Muéstrele a Él sus manos, levante su cara y levante sus manos como quien espera recibir un regalo. Este regalo no viene del hombre, no es el hombre quien le da, es el propio Dios. Jesús dijo: yo rogaré al Padre y Él les enviará al Consolador. Y el Consolador es enviado ahora, el Espíritu Santo. Él será su guía, el que le da inteligencia, sabiduría, estrategia, creatividad. Guiará sus pasos, le protegerá del mal que le rodea. Reciba al Espíritu Santo, Él le dará gozo, paz y alegría. Reciba al Espíritu Santo, porque es Él quien le llenará de fuerzas y de nuevas energías. Reciba al Espíritu Santo ahora. Usted que solo escuchaba hablar de Él, pero realmente no lo conocía, conózcalo, recíbalo, téngalo y llénese con su plenitud, llénese con su santa presencia. Así como el Señor Jesús se despojó de todo, mas resucitó y vive para siempre, aquellos que se despojan de todo y se rinden a Él, también tienen vida eterna. Aleluya, aleluya. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Tenga su paz, tenga su cuidado sobre usted. Sea escrita en su vida una nueva historia. Y todos los que nos despojamos en el altar, veremos Dios haciendo cosas realmente grandes en nuestras vidas. Y los que creen digan amén. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre.
para siempre. Si Dios habló con usted a través de este mensaje, compártalo e inscríbase en nuestro canal y no se olvide de activar las notificaciones para así recibir los próximos mensajes.